¿Qué fue, mi gente? Es John Atwabi. En esta oportunidad tenemos que hablar del anuncio que acaba de dar la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre la decisión de Donald Trump de si involucrar a Estados Unidos o no en el conflicto entre Israel e Irán. Ahora, hemos estado a la espera de esto, obviamente, ya desde hace una semana. El día de ayer se compartió algo que muchas personas regaron desinformando, que era supuestamente Donald Trump aprobando los ataques a Irán. Muchas personas, tanto influencers, analistas, opinadores, medios de comunicación, inclusive compartieron con el titular Donald Trump da luz verde a atacar a Irán, pero resulta que el artículo original que venía de The Wall Street Journal tenía como subtítulo, el que había dado Donald Trump supuestamente la luz verde a los planes de cómo se iba a atacar a Irán, pero no había aprobado el ataque. Entonces Donald Trump había acordado de qué forma se iba a atacar si es que se tomaba la decisión después de en efecto atacar. Pero ese pequeño detalle se les escapó a muchos vendedores de humo profesional. Pero encima de eso, el día de hoy Donald Trump salió a negar inclusive esa parte del reporte. Donald Trump hizo un comunicado el día de hoy en el que dijo que el Wall Street Journal no tiene idea de cuáles son sus planes sobre el conflicto entre Israel e Irán, y negó haber aprobado planes de ataque a Estados Unidos contra Irán. Ahora, también tuvimos las declaraciones de Donald Trump hablando sobre el potencial de involucrar a Estados Unidos en este conflicto. Y Donald Trump pareciera todavía estar manteniendo la postura de que lo que está en el mejor interés de Estados Unidos es que se pueda llegar a un acuerdo con Irán. Escuchen esto. I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and them having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. We add a certain amount of genius to everything, but we haven't been fighting. Entonces Donald Trump vuelve a aseverar que él piensa que si se puede lograr un acuerdo, que eso es lo que él preferiría hacer, que si no se puede lograr, entonces quizás haga falta luchar, pero que hasta ahora ellos no han estado luchando, ellos Estados Unidos, ¿ok? Ahora también se había hecho un reporte unos días atrás que había sido compartido por Reuters, en el que habían dicho que Donald Trump había vetado el plan de Israel de darle de baja a el ayatollah de Irán. Donald Trump vetó en los últimos días un plan de Israel para matar al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei. Dijeron a Reuters 2 funcionarios estadounidenses. ¿Han matado ya a los iraníes a un estadounidense? No. Hasta que lo hagan, ni siquiera estamos hablando de perseguir a los líderes políticos, dijo una de las fuentes, un alto funcionario de la administración estadounidense, desde el anonimato a Reuters. Ahora, esto pareciera ir acorde a lo que ha dicho Donald Trump y lo que reiteró múltiples veces en los primeros 3 días de este conflicto empezar, y eso es que si Irán atacaba a Estados Unidos, que entonces recibirían un ataque inmediato de parte de Estados Unidos. Pero también pareciera ir acorde a que Donald Trump, pues todo lo que él lleva toda su vida diciendo, da a entender que él entiende que tratar de cambiar regímenes, especialmente en países de Medio Oriente, casi siempre termina dando el resultado contrario al deseado, ¿ok? Entonces tú puedes decir al mismo tiempo que tú piensas que el régimen de un país es terrible, es nefasto, es horrible, por ejemplo el de Irán. El régimen iraní no lo quiere casi nadie en Irán. Decir el régimen iraní desde el punto de vista de popularidad con los iraníes es como decir el régimen chavista en Venezuela. No lo quiere nadie en Irán, ¿ok? Sin embargo, resulta que no es problema de Estados Unidos estar haciendo cambios de régimen en otros países simplemente porque esos regímenes sean malos, ¿ok? A menos de que estén directamente atacando a Estados Unidos, el tratar de llevarle la democracia a estos países de Medio Oriente, lo que ha terminado haciendo a través de los últimos 40 años es crearle problemas no solo a Estados Unidos, sino a todo Occidente, ¿ok? Entonces tú puedes al mismo tiempo decir, estos son gobiernos malos, regímenes malos, dictadores terribles, pero al mismo tiempo decir que no es problema mío el sacarlos del poder. Si la población de ese país quiere sacarlos del poder, que lo hagan ellos, ¿ok? Al fin y al cabo es su país. Tantas veces que se habló de este mismo tema en el tema de Irak y de Libia, y se decía, estos son líderes terribles y nefastos, y lo eran. Sin embargo, lo que vino después era mucho peor. Lo que vino después no solo fue peor desde el punto de vista de la creación de grupos terroristas, lo que vino después no solo fue peor desde el punto de vista de crisis de refugiados en estos países por ser destruidos y desestabilizados, sino que vino después fue también mayor inestabilidad en todo Medio Oriente, mayores problemas para Occidente. Entonces, nuevamente, Donald Trump pareciera todavía entender que eso sigue siendo cierto, y por eso Karoline Leavitt acaba de hacer este anuncio. Escuchen. Now, regarding the ongoing situation in Iran,
I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. So we'll kick it off for questions. Entonces, en las próximas 2 semanas, Donald Trump va a tomar una decisión sobre si actuar o no. Ahora, ten en cuenta una cosa, 2 semanas ha sido el plazo de tiempo preferido de Donald Trump cuando él no sabe exactamente qué es lo que va a decidir hacer. Esto él lo ha utilizado desde literalmente el primer mes de su primera presidencia, cuando estaba anunciando el paquete de reformas fiscales que se iba a presentar, que terminaría presentándose no 2 semanas después, 6 meses más tarde, ¿ok? Lo hizo inclusive con el tema de la desclasificación de los documentos relacionados al caso de JFK. Dijo que probablemente la próxima semana o 2 semanas se iba a publicar y pues todavía seguimos a la espera. Lo dijo también con respecto al tema de Ucrania y Rusia. Dijo que en 2 semanas se iba a resolver el problema y pues todavía estamos viendo si ahora ese escenario va a seguir siendo un punto de interés hasta que se resuelva el de Irán o Israel. Entonces tengan eso en cuenta, pero por lo menos eso pareciera indicar que Donald Trump, si lo que está considerando es atacar directamente a Irán, la forma en la que se está considerando atacar a Irán, si me lo preguntan a mí, es una mucho más quirúrgica que simplemente una guerra abierta, ¿ok? A diferencia de lo que pudiesen estar pidiendo muchos de los guerreristas, neoconservadores, belicistas y fanáticos de Israel, que es una guerra abierta y que caigan todas las bombas habidas y por haber encima de Irán de parte de Estados Unidos. Yo creo que si vemos tal ataque de Estados Unidos a Irán, lo más probable es que sea, por ejemplo, en su principal planta de enriquecimiento de combustible en Fordow, en Irán, que es una instalación que se cree es la central para el programa nuclear de Teherán y que está excavada en lo profundo de una montaña. Y para esto, pues, Israel necesita de las bombas anti-bunkers de 13.000 kilos de Estados Unidos, que pueden haber aquí en este gráfico, para que entiendan la profundidad de la penetración de cada uno y por qué Israel necesita de las bombas de Estados Unidos si quiere poder desactivar por completo esta base de Irán. Entonces, si fuésemos a ver un ataque ordenado de Donald Trump en contra de Irán, hoy por hoy, creo que lo más probable es que veamos este tipo de ataque. Y de cierta forma sería algo similar a lo ocurrido en la primera presidencia de Donald Trump, donde él realizó un ataque en contra de una de las figuras del ala militar iraní más importantes, el general Qasem Soleimani. Si bien no fue en territorio de Irán, fue en Irak, y les recuerdo que el gobierno de Irak supuestamente es aliado de Estados Unidos porque literalmente fue puesto allí por Estados Unidos, y sin embargo Donald Trump ni siquiera le hizo una llamadita al presidente para dejarle saber que estaban a punto de bombardear uno de sus principales aeropuertos para darle de baja a Soleimani, ¿okay? Sin embargo, en aquella época no llevó a mayor escalada de conflicto, no llevó a mayor guerra entre Estados Unidos e Irán, pues simplemente ese ataque patente quirúrgico. Y la razón es porque supuestamente se estaba llevando a cabo un complot liderado por Qasem Soleimani para atacar objetivos estadounidenses. Que nuevamente, ese argumento y lo que Donald Trump estuvo años atrás dispuesto a hacer, debería ser aún mayor refuerzo para la postura de que Benjamin Netanyahu está mintiendo, y los que repiten esta mentira están mintiendo cuando dicen que Irán estuvo planeando un ataque para quitarle la vida, o que hizo 2 atentados el régimen de Irán para quitarle la vida a Donald Trump. Algo que, por cierto, muchas personas han estado compartiendo información de las acusaciones, de los cargos presentados en contra, por ejemplo, un sujeto de Afganistán que supuestamente estaba vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán. Ahora, me parece curioso que las mismas personas que afirman que el que se presenten cargos en contra de una persona, pero que después, hasta el día de hoy, no se haya demostrado un vínculo directo del régimen iraní a la toma de decisiones de estas personas de tratar de realizar atentados en Estados Unidos, especialmente atentados en contra de Donald Trump, supuestamente el que se presenten cargos y acusaciones es suficiente prueba de que en efecto esto es lo que ocurrió. ¿Pero acaso estas no son las mismas personas que estaban diciendo de forma correcta cuando Donald Trump estaba siendo acusado y se le estaban presentando 10
10.000 millones de cargos por supuestamente todos estos crímenes que él había cometido. ¿Acaso no estaban diciendo estas mismas personas que el que se presenten cargos y seas acusado de algo no significa necesariamente que seas culpable de esos cargos? Hasta que no una vez más se haya demostrado que esto fue lo que pasó, el que se te hayan presentado cargos en contra no es suficiente para decir que esto es realmente lo que ocurrió. Recuerden, en Estados Unidos existe algo llamado inocencia hasta ser declarado culpable, hasta que se demuestre que eres culpable, ¿ok? Ahora, en este caso, sí, se estaba llevando a cabo un complot, ¿ok? La culpabilidad, sin embargo, de parte del régimen iraní de haberlo tratado de hacer, eso es lo que hasta el día de hoy no se ha demostrado. Y vuelvo y repito, Donald Trump ha mostrado en años anteriores que si él pensara que el régimen iraní le hubiese tratado de quitar la vida no una, sino 2 veces, él hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo con Qasem Soleimani y hubiese ordenado ataques cuanto antes a los líderes del régimen iraní para tumbar el gobierno. No tengo ninguna duda de eso. Por eso es que nuevamente ese argumento que está flotando por allí desde que lo soltó Benjamin Netanyahu en su entrevista con Bret Baier en Fox News, me parece totalmente falso, ¿okay? Ahora, nuevamente, repito, espero que si Donald Trump decide que tiene que atacar porque tiene que mostrar su apoyo continuo, inquebrantable a Israel y tiene que hacerlo para enviar un mensaje y esto, que espero por lo menos sea de la forma que dije que creo que va a ocurrir y no en una guerra abierta, ¿ok? Ahora, un ataque como este obviamente tiene el potencial de volverse una guerra abierta porque tú nunca sabes cuál va a ser la respuesta, no solo de Irán, sino de los que hasta ahora se han mostrado como posibles aliados de Irán, en el dado caso que Estados Unidos se vaya a involucrar, que estos son no solo Corea del Norte y Rusia, sino inclusive China, ¿ok? Así que veremos lo que ocurre. Sin embargo, quiero mostrarles lo que tengo que decir al respecto Rand Paul en el programa de Piers Morgan el día de ayer. And I don't think anybody really knows, but there definitely is a danger to it. And at the same time, I don't want to be someone who says, oh, the mullahs are just fine and the ayatollahs just fine. No, I think we should encourage freedom around the world and freedom movements around the world, but it doesn't mean we involve our soldiers and our weapons in every freedom movement around the world. Can you see any scenario where American boots get on the ground in Iran? Zero from my perspective. I will not vote to send American kids to Iran. I think it's a terrible mistake. Every war is not our war. Our country is bankrupting itself over our own obligations to our own people. We should not ever send one soldier to Iran. And I hope I'm pretty clear on that. Ok, entonces hay personas también que han estado diciendo, pero nadie está pidiendo que se envíen botas en el suelo, que se envíe una guerra de enviar a soldados estadounidenses a Irán. Lo que han pedido es ataques, que se envíen misiles, que se lancen bombas, ¿ok? Ok, pero el problemita es que hay personas, muchas personas, que están pidiendo un cambio de régimen en Irán. La única forma que típicamente Estados Unidos ha tratado de utilizar de mantener un cambio de régimen es por medio de resguardar al nuevo gobierno puesto a dedo por Estados Unidos por medio de tener botas en el suelo. De otra forma, ¿cómo evitarías, por ejemplo, que las personas que sigan siendo leales al anterior régimen, ya sea el alto mando militar o cualquiera de las otras facciones armadas, pues simplemente le den de baja a la persona que tú trates de instaurar en el poder después de haberle dado tú de baja al régimen anterior? Entonces, típicamente para poder mantener un cambio de régimen necesitas enviar botas al suelo, ¿ok? Entonces, los que piden eso parecieran ignorar este pequeño detalle. Por eso Rand Paul dice que pues él de ninguna forma estaría de acuerdo con votar a favor. Ahora recuerden, la Constitución estadounidense dice que el presidente tiene que pedir aprobación del Congreso, que el Congreso es el que tiene el poder para iniciar una guerra, no el presidente. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, debido a que prácticamente ningún presidente en la historia de los Estados Unidos, por lo menos no es la Segunda Guerra Mundial, se ha apegado a esta directriz, una vez más, una directriz que está en la Constitución del país. Los presidentes han tenido poder de, por orden ejecutiva, decir, bueno, vamos a bombardear este país, vamos a bombardear este otro país, ¿ok? Pero típicamente, según la Constitución, debería ser el Congreso que la apruebe. Pero entonces, miren, vuelvo y repito, esperemos que si hay una escalada sea al más bajo nivel y al más preciso y quirúrgico nivel. Ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo preferiría. Vuelvo y repito, por mí que Israel siga librando esta batalla. Si ellos sienten la necesidad de hacerlo, si ellos sienten que Irán es esta amenaza existencial, ok, perfecto, adelante. Ustedes lleven a cabo la batalla, la guerra, les deseo suerte, ok. Pero mi problema es que no se involucre a Estados Unidos, porque si se involucra a Estados Unidos, el que está atrás es el Reino Unido. Si se involucra a Estados Unidos, el que le sigue es el país en el que yo estoy.
Y después resulta que mi dinero de contribuyentes, de la misma forma que ha ido a financiar la guerra en Ucrania contra Rusia, de igual manera ahora estaría siendo utilizado para financiar una guerra en Medio Oriente. Y le digo lo mismo a ustedes, si están en Estados Unidos pagando impuestos, ¿de qué forma quieren que su dinero de impuestos se gaste? ¿En poder resolver todos los problemas que tiene Estados Unidos dentro de los Estados Unidos? ¿O en estar pagando los millones y millones de dólares que cuesta cada una de esas bombas, cada uno de esos misiles que potencialmente serían arrojados encima de Irán? Ni hablar del costo posible de vidas estadounidenses. ¿Ok? Les pregunto, ¿cómo preferirían que el gobierno utilizara su dinero? Pero bueno, miren, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.